A finales de la década de los 70, el periodista Manuel Buendía, que en paz descanse, hablaba de la familia Leaño y de la Universidad Autónoma de Guadalajara como un grupo fascista. Los tecos, a quienes nos gusta el fútbol, recordaremos por traer un montón de jugadores maravillosos como Reinaldo Navia, como el Chorrillano Palacios, de repatriar a Rubén Sambueza después de su aventura en Pumas y su retorno a River Plate de Argentina, entre otro montón de futbolistas maravillosos que estuvieron acá en México. Efectivamente, eran un grupo fascista. Eran el club de una universidad. Son, de hecho, porque ya regresaron a jugar al profesionalismo, el grupo de una universidad, el club de una universidad fascista. El periodista Manuel Buendía, de hecho, mencionaba que el mote de tecos venía de dos sitios. El primero era tal cual de tecos, un grupo de choque que había encabezado, o que encabezaba, o que había formado la familia Leaño, empresarios, por cierto, explotadores de limones en Colima, donde, por cierto, tenían una filial de donde surgió este futbolista tan famoso y tan extraordinario sobre la cancha, Adolfo El Bofo Bautista. De ahí surgió, del sur de Colima, de la costa de Colima. Pero resulta que este era un grupo de choque de ultraderecha que rivalizaba, según el propio Buendía, con el Yunque. Este grupo también de ultraderecha que venía de Puebla. Después vienen, los tecos se fundan en 1971, van ascendiendo de a poco, pero también el mote de tecos es diminutivo de tecolote, que el propio Manuel Buendía, periodista maravilloso, periodista crítico, duro, hablaba de que habían escogido a los tecolotes, la familia Leaño había escogido a los tecolotes porque podían ver a todos lados, estar nomás cazando a la presa, a ver quién se movía, a ver quién hacía algo con lo que se la pudieran o que les permitieran ajusticiársela. Este equipo fue ascendiendo, llegó a primera división muy rápido, tuvo ascensos consecutivos de la tercera a la segunda, cuando eso se podía, por cierto, aquí en México, de la tercera a la segunda y de la segunda a la primera división. Les fue muy bien desde el principio, bueno, más bien al principio les fue muy bien, después tuvieron años un poquito bajos. En 1994 consiguen su primer título, pero ¿por qué les estoy contando esta historia hoy? ¿Por qué les estoy contando esta historia? Un título en una final contra Santos Laguna, por cierto. Luego en el Clausura 2005 llegan a otra contra el América, un equipo maravilloso ese de los tecos. Insisto, un equipo fascista, pero que en algún punto jugó, hay que reconocerlo, jugó muy bien a la pelota. Ese de Clausura 2005, a lo mejor quienes estamos poquito pasados de los 30, lo vamos a recordar por la Chita Ludueña, por Eliomar Marcón. Híjole, qué gran equipo. Ahí jugaba también Duilio Davino. Era un equipo extraordinario. Llegó a la final, el América les metió 6-2, 6-3 en el partido de vuelta después de empatar a uno con un gol con mucha polémica, un penalti cerca del final del juego en la ida y en el estadio 3 de marzo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando hoy de los tecos, del fascismo y de la Universidad Autónoma de Guadalajara? Porque ayer domingo, si no me fallan las cuentas, espero que no me fallen, 5 de febrero, ¿sí? Sí, 5 de febrero, ayer domingo 5 de mayo, ya me estoy echando más para atrás en el tiempo, lo que tiene contar historia, pero bueno, demasiado contexto. Falleció César Luis Menotti. César Luis Menotti hablaba de fútbol de izquierda y de fútbol de derecha. Básicamente, para no hacer el cuento tan largo, o para no extenderme tanto en esta parte, él decía que el fútbol de derecha busca únicamente el resultado. No importa si lo haces con 8 o 9 jugadores atrás de tu portería o dentro de tu portería y tratando de sacar los chutes del rival como sea. No importa si lo haces cometiendo 25 millones de faltas en el partido, desesperas al rival y en un contragolpe lo liquidas. No importa cómo. El fútbol de derecha, según Menotti, solo busca ganar. Punto. Que sí, ganar es importante. Pero el fútbol de derecha, el fútbol de izquierda, busca formas, busca agradar a la tribuna,
busca busca un estilo solidario, busca un estilo agradable para mirar, busca un estilo que pregone otro tipo de valores, no nada más ganar. A final de cuentas, el triunfo depende de un montón de cosas, de que la bola pegue en el poste y vaya hacia adentro y no hacia afuera, de que el portero rival no salga en su mejor tarde, en su mejor día. Ganar a veces es una cuestión casi azarosa. Evidentemente puede haber más posibilidades de ganar si chutas más veces al arco rival y lo haces con un poquito más de efectividad. Y si el rival, cuando te llega, bueno, no te llega con tanta claridad. Pero bueno, Menotti se decía de izquierda. Menotti hablaba de una ideología clara, tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, la izquierda tiene un montón de contradicciones. Y una de ellas, a veces, es prestar nuestra fuerza de trabajo a quienes a lo mejor no tienen las mejores intenciones, los mejores antecedentes, o la misma ideología que quienes nos asumimos de izquierda. Menotti, por ejemplo, insisto, no lo pretendo, voy a aclarar, no pretendo satanizarlo, simplemente exponer un poco las contradicciones, porque me parece muy interesante eso. Fue el entrenador de la Argentina que ganó la Copa del Mundo en 1978. ¿Qué tiene de especial esta Copa del Mundo y qué tiene de especial que Menotti haya dirigido esa selección? Desde principios de la década de los 70, finales de la de los 60, la Argentina vivió un proceso de militarización que culminó con la llegada al poder de Videla. Un militar que se dedicó a satanizar, a encarcelar, a perseguir, a torturar, a desaparecer a quien no coincidiera con su manera de ver la política, a quien asumiera como comunista, como zurdo, como de izquierda. Había que subirle a un avión, había que torturarle y había que arrojarlo al mar o a donde fuera, que no se volviera a saber de esa persona. Consiguió, no me pregunten cómo, esa historia todavía no me la sé, que Argentina organizara la Copa del Mundo de 1978. En ese punto, en ese momento, la dictadura estaba en un punto alto, no era tan cuestionada dentro de la Argentina, insisto, por esta persecución, y no había un movimiento tampoco para derrocarla, como sí sucede poco después. Tan es así que hay juicio para esta basura de gente, para estos militares. El encargado de dirigir a la selección argentina fue César Luis Menotti, que venía a hacer un papel maravilloso como entrenador de Huracán. Un equipo que no había ganado gran cosa antes, que no había sido tan protagonista y que tenía jugadores súper buenos, como Carlos Babington, por ejemplo, es el primero que se me viene a la mente. Mencionaba hace poco Rubén Omar Romano, lo recordaba en una entrevista con Toño de Valdés, a Miguel Ángel Brindisi, a René Hausemann, que fue mundialista también en esa selección, elegido por Menotti. Menotti dirige esta selección y esta selección no solamente gana, sino que lo hace a partir de la semifinal de forma bastante espectacular. Entre otros futbolistas, esta selección argentina contaba con Mario Alberto Kempes, considerado uno de los grandes jugadores en la historia de la Argentina. Sin embargo, hay polémica, no nada más por la parte de los militares, sino porque en la semifinal la Argentina golea de manera escandalosa a Perú. Adivinen dónde había nacido el portero de Perú. Esta es una polémica que va a continuar hasta el fin de los tiempos. Por supuesto, en Argentina. Se había nacionalizado peruano y eso le había permitido ser seleccionado por el equipo andino, por excelencia. Resulta que hubo polémica por eso, que hay sospecha de que el tipo se sintió presionado para dejarse marcar los goles, con los que Argentina avanzó a la final, que a la postre ganó 3-1 contra Holanda en los tiempos extras. Eso ya es otra historia. Menotti y los futbolistas van a seguir diciendo que ellos no tenían ni idea de que a algunos metros del estadio había centros de detención, había centros de tortura. Estaba muriendo un montón de gente, que ellos los tenían aislados, lo cual podría ser cierto. Sin embargo,
ese título con o sin su complicidad, con o sin su anuencia, va a quedar marcado, o quedó marcado más bien, por la injerencia de los militares en una dictadura, en una de las tantas dictaduras que hubo en Sudamérica en esa época. Volviendo al caso de los tecos, porque por ahí arranqué, César Luis Menotti les dirigió, y no solamente les dirigió, fue el formador, entre comillas, de uno de los descendientes de esa familia explotadora, de esa familia abiertamente fascista, porque en la UAC se habla mucho de Dios y se habla mucho de la religión y se habla mucho de estas cosas, y sin embargo, parece que habla el diablo cuando se trata a sus estudiantes. Cosa terrible. Menotti dirigió a la UAG y fue el formador de Marcelo Michel Leaño, a quien seguramente recordaremos por haber sido el técnico de Chivas hace muy poquito tiempo. 4 años más o menos, dirigió al Guadalajara. Marcelo Michel Leaño, descendiente de esta familia de los Leaño, que también estuvieron a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol. José Antonio Leaño dirigió a la Federación Mexicana de Fútbol a finales de los 90. No le fue tan mal, pero insisto, ahí queda marcado. En fin, que en paz descanse el maestro César Luis Menotti, quien como mucha gente, por cierto, insisto, no pretendo satanizarle, al contrario, que en paz descanse, pero hay que recordar algo y con eso me voy a despedir. Como clase trabajadora, no trabajamos o no prestamos nuestra fuerza para quien queremos la mayor parte de las veces, sino para quien pone la plata para que tengamos comida en la despensa. Hasta la próxima.